Amigos de Opinión Bajío, nos encontramos en el Museo Salvador Almaraz, donde vamos a platicar con el historiador Martín Martínez Hidalgo sobre el sincretismo de esta fiesta de Día de Muertos, una mezcla de culturas. Muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina. ¿De dónde viene esta fiesta que actualmente vivimos, esta fiesta del Día de Muertos, donde pues podemos ver muchos elementos? ¿Cómo surge y cómo estamos en este momento? Bien, antes que nada, gracias. Y hay que recordar que esta festividad, pues es la mezcla aparentemente solamente de dos culturas, vamos a decir, la prehispánica y la española, pero no hay que olvidar que también tenemos influencia africana, ¿no? También hay ciertas líneas que nos pueden incidir sobre este sincretismo que hoy estamos viviendo. Esta festividad, como les reitero, sus antecedentes los podemos ver en los pueblos mesoamericanos y en especial el pueblo mexica, que es el que está un poco más estudiado, no el único. En él, pues nosotros a través de las referencias de los cronistas y algunos códices, pues ellos ya tienen enseñado dentro de su calendario un par de festividades y en ellas pues hacían todo este tipo de manifestaciones. Y por otro lado hay que recordar que también la Iglesia Católica tenía ya establecido el 1 y el 2 de noviembre como fiestas para los fieles difuntos y todos santos. Y en ese proceso de evangelización, la religión católica intentó adaptar estas cuestiones hispánicas para poder facilitar la evangelización de los pueblos mesoamericanos. Desde luego que hubo resistencia porque era cambiar radicalmente la concepción que se tenía por parte de estos pueblos establecidos en lo que hoy es nuestro país México. Fue muy difícil. Hay claros ejemplos de que nativos sufrieron porque cambiar una idea ancestral pues trae consigo pues, un coraje, una rebeldía. Y en esa insistencia la iglesia intentó utilizar cualquier medio posible, ya sea a través del teatro, a través del canto, a través de convertir algunos, vamos a decirlo, la doctrina a través de sus lenguas para poder ser escuchada y aplicada en los pueblos mesoamericanos. Conforme va pasando este proceso de adaptación a una nueva religión, surgieron, es claro, ¿no? Dentro de las iglesias, esa veneración hacia los difuntos, el respeto, y hay que recordar que también en la iglesia, dentro de ello, pues nosotros hay algunas reminiscencias aquí en nuestras iglesias de Irapuato, donde podemos ver que en algunas losas, donde están sepultados algunos difuntos. Y hay que recordar también que el altar mayor pues tiene dentro de lo que hasta donde yo conozco alguna parte de algún santo, que es cuando se consagra alguna iglesia, alguna parte de un santo o alguno de los elementos de la pasión de Cristo, que es en el altar mayor. Y hay que recordar que los ritos, los lugares donde fueron sepultados nuestros difuntos en la etapa de la colonia, pues eran al interior de la iglesia o en los alrededores. Hay que recordar que no existían los panteones civiles. Estos se dan hasta después con las leyes de reforma, la separación de la iglesia del Estado, y es cuando ya tenemos panteones civiles. Y en este proceso solamente había pueblos que realizaban estos festejos. Lo más cercano a nosotros como ciudad tenemos a la región de Michoacán, ¿sí? Donde ya antaño pues, se hacían este tipo de manifestaciones donde las comunidades acudían a sus panteones y ofrecerles sobre sus tumbas algunas ofrendas, algunos alimentos que ellos veneraban, el hecho de estar con ellos la mayor parte de la noche, ofrecerles agua, ofrecerles la luz a través de sus velas. Y conforme esta tradición pues fue fortaleciéndose, hay que olvidar también otro elemento importante, que es la aparición de esos panfletos en las finales de la etapa del porfiriato con Guadalupe Posada y Felipe Manila, ¿verdad? La famosa Catrina, ¿no? Así es,
donde Diego Rivera, pues él lo plasma en ese gran mural de un paseo dominical en la Alameda, donde él está retratado precisamente tomado de la mano de la Catrina. Y, y estos dos ilustradores de finales del siglo XIX e inicios del XX, pues vamos a decirlo, humanizan un sentido, vamos a decirlo, a la Catrina. Vemos a estas calaveras cantando, bailando, echando bala, perdón la expresión, y es ahí cuando se empieza a darle, a retomar esa instalación de los altares, altar ofrenda hacia los difuntos, a una manera de recuerdo. Y si a esto agregamos que dentro de la iglesia los días establecidos, el primero y el 2, poco a poco se empieza a fortalecer. ¿Quién de nosotros no acudió al panteón a visitar para estas fechas? ¿Cómo ha evolucionado esta fiesta del Día de Muertos en una época en la que la tecnología cada vez nos ofrece más cosas? Las calaveritas, las catrinas, las calaveras pintadas de colores brillantes que contrastan con el luto o el dolor que representaría la muerte. ¿Cómo ha ido evolucionando la fiesta del Día de Muertos en esta época actual? Bien, pues como tú lo planteas, todas las sociedades humanas evolucionan, no son estáticas. Y todos estos elementos primarios pues se tienen que adaptar a los gustos y a las visiones nuevas. Si hoy podemos ver a lo mejor algunos cráneos hechos en 3D, como ya se dice, ¿no? Con a lo mejor con luces integradas, que con alguna aplicación de alguna pintura en especial, y cuando es iluminada con luz negra, pues se ilumina, ¿no? La utilización también en las máscaras, ya no se utiliza a lo mejor tradicionalmente el papel maché, sino a lo mejor otro tipo de plástico, y ello pues va modificando, porque te reitero, la tecnología hace en primer lugar que los materiales primarios que ya no se elaboran o que ya no se dan, pues surjan materiales más ligeros, más moldeables, pinturas de mejor calidad. Y también pues solo podemos ver el trabajo del papel picado. Es una artesanía que pues era difícil, y hoy podemos ir a la papelería y a comprar Ya viene hecho, ¿no? ya viene fabricado, ¿no? Y algunas ilustraciones sobre sobre calaveras en diferentes actitudes. Puede ser desde un luchador hasta el famoso charro, o la mujer con la teguana, o puede ser también aquella mujer bailando, o también simplemente aquella persona de principios del siglo XX de rebozo y bailando o simplemente caminando. Entonces, en este sentido, la tecnología ha ido modificando conforme a las necesidades propias de la misma sociedad, que establece y fortalece estas tradiciones. Yo recuerdo que años atrás era muy difícil ver instalados altares, ¿sí? Altares ofrenda. Hoy, pues el intento de rescatar nuestras raíces ha llevado a fortalecer esta tradición para mí. Se mantiene su esencia, digo, en medio del bombardeo mediático. Ahorita, por ejemplo, películas como Coco, El árbol de la vida, El cadáver de la novia, donde muestran pues rasgos de la festividad mexicana. ¿Seguimos manteniendo la esencia o ha ido cambiando en esta festividad, que hay que decirlo es muy mexicana, la del Día de los Muertos? Considero que sigue siendo la esencia, se sigue manteniendo. Ya la forma, la decoración, pues puede variar. Un altar ofrenda puede ser desde un simple colocar un espacio que nosotros destinamos en la casa, la limpiamos, decimos este va a ser el espacio dedicado para recordar a mis difuntos. Desde ese momento tú ya le estás dando el contexto, ¿sí? Claro, no lo vas a saturar conforme a tu necesidad, ¿eh? Entonces esto va a estar conforme a tus recursos económicos, pero la esencia va a ser el mismo, recordar o evocar el recuerdo de gente que ya ha partido, ¿sí? Tus familiares, tus amistades. Entonces esa es la esencia primaria, recordar a quienes ya nos han dejado en este mundo. O sea, se puede decir que la festividad de Día de los Muertos mexicana tradicional ha logrado soportar hasta el momento los embates de mercadotecnia, de la adaptación, algunos dicen invasión, yo le digo adaptación, por ejemplo, el Halloween u otro tipo de festividades. ¿Ha logrado soportar ese embate? Sí, lo ha logrado.
y vamos a decirlo, que es la base principal. En ese sentido no la podemos eliminar, porque al final de cuentas conocemos que esa etapa de la vida, la culminación de nuestra existencia, pues es palpable, está presente, entonces no la podemos eliminar, no se puede modificar y sigue vigente, sigue plasma. A pesar de todo esa decoración que nosotros le podamos dar, la esencia sigue siendo la misma. Parte del hecho de recordar nuestros antepasados y recordarnos a nosotros mismos de que tarde o temprano vamos a iniciar ese viaje, ¿sí? Ese ciclo que ha concluido y que conforme a nuestras creencias, pues a lo mejor volvemos a surgir o simplemente estaremos en un lugar en una forma contemplativa o en una forma activa, desconocemos. Pero el objetivo de ello es traer a la memoria a nuestros seres queridos. Finalmente, ¿cómo mantener esa tradición ante las nuevas generaciones que ya traen en mente otras cuestiones más tecnológicas, más de la tablet, del celular, imágenes tridimensionales, como usted lo señalaba? ¿Cómo mantener esa tradición? ¿Cómo evitar que vaya perdiéndose? Lo principal sería acercarnos a la lectura, básicamente, ¿no? Para conocer cómo surgió esta fervor, esta devoción, en primer lugar, ¿no? Cómo nuestros pueblos mesoamericanos entendieron la muerte como parte de un ciclo de vida, cómo la religión católica nos la planteó como un espacio donde, conforme a tu actuar, vas a contemplar o vas a gozar una gloria eterna. Y a partir de estas visiones, tú mismo considerar que somos el resultado de ese sincretismo que hoy estamos viviendo. Y si desconoces esos antecedentes, pues no vas a valorarlo. ¿Por qué? Esa tradición en la cual tú participas inconscientemente. Cuando lo hacemos conscientemente sabemos cuál es el objetivo de ella, que es rendir un homenaje a quienes han partido. Y la Iglesia Católica misma lo hace, ¿no? Al recordar a todos los santos o a los fieles difuntos. Entonces es ahí donde el trabajo de nosotros, los mayores, los adultos, los que dedicamos a difundir sobre estas actividades históricas, artísticas, culturales, religiosas, pues podemos darle esa fortaleza e incrementar nuestra identidad mexicana. Perfecto, le agradezco mucho que nos haya recibido. Le agradecemos mucho a Martín Martínez Hidalgo, historiador del Museo Salvador Almaraz. No se olvide compartir este video, seguirnos en nuestras plataformas www.opinionbagio.mx y en Twitter @opinionbagio. Más adelante le tendrás más información. Muchas gracias por recibirnos. Hasta luego, gracias.